Todo aquello que valoramos y se quiere resaltar, lo llamamos acontecimiento. Durante 2 décadas, los años 70 y 80 del siglo XX, en el sur de España, en Málaga, tuvo lugar un extraordinario acontecimiento: la Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena. Lo que suponía para nosotros era una ventana abierta al mundo. Era un festival que era toda una referencia. Era la libertad, era el conocimiento. Y vinieron mucha gente, vinieron muchísima gente. Era un refugio. Realmente llamaba mucho la atención. La sociedad española se encuentra a finales de la década de los 60 en un contexto histórico crucial. Son los últimos años de la dictadura franquista en la jefatura del Estado. Como consecuencia del desarrollo económico de la época, se experimentó una mejora notable en la vida de la mayoría de la población, aunque estos progresos no coincidieron con una apertura real en el terreno de los derechos y libertades. En 1968, Luis Mamerto López Tapia, hijo de un empresario hotelero, productor, fundador y director del Cine Club de Málaga, le propone a Enrique Bolín, alcalde de Benalmádena, la creación de un festival de cine. Conociendo a Mamerto de López Tapia desde pequeño, hablando de cosas que se podían hacer en el municipio, pensamos que sería bueno plantear un festival de cine. El proyecto, que coincide con los planes para el desarrollo turístico de la Costa del Sol, tiene el visto bueno de Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, que mantenía buenas relaciones con Enrique Bolín. Mamerto López Tapia, años más tarde, lo explica de su puño y letra. La semana nacía de una contradicción, no aparente, sino real, entre su vocación cultural, progresista, contestataria, y un régimen político que impedía la libertad de expresión que disfrutaban el resto de los países europeos. Mamerto López Tapia era una persona muy dinámica, que se movía con la intelectualidad de ese momento. De ese cóctel explosivo surgió un festival de cine que con solo 2 ediciones ya era conocido en el mundo entero. Tuvo al principio una gran repercusión, cosa que no lo esperábamos. Se empezaba mejor por 10, 15 o 20 personas de invitados, se terminaba por 200. Pero los problemas no se hicieron esperar. Ya en la segunda edición, en 1970, se dan inevitables choques políticos entre la libertad con la que se dirigía la semana y el ambiente represivo de la época, llegando a una situación insostenible. Bueno, después de la segunda edición, que hubo los problemas estos políticos y de orden público, ya Mamerto López Tapia tuvo que dimitir. Políticamente no querían que siguiera, ¿no? Entonces yo preferí que la semana siguiera, ¿no? Fue una bella improvisación, repleta de intenciones y de libertad total, con argucias de clandestinidad y juventud, diría más tarde el propio Luis Mamerto López Tapia. Entonces vino José Luis Warner de Barcelona, que hizo un festival bien y cuando terminó él presentó la dimisión y no quiso volver a saber nada más del festival. Tras la renuncia del prestigioso crítico José Luis Warner, se le ofrece la dirección del festival al director gaditano Julio Diamante. Nace una nueva etapa que constituirá el periodo más brillante y fecundo de la Semana de Autor. Yo creo que la etapa de Julio, los 10 años sobre todo primeros, hicieron un festival que fue reputado en el mundo entero más y mejor que lo que fue reconocido en España. El amor al cine, la cultura y la libertad, a lo cual habría que añadir el amor a Andalucía, son las cosas que me movieron a aceptar la dirección de ese festival.
A mí particularmente me parece que Julio es una persona de una extraordinaria coherencia que ha mantenido a lo largo de su brillante carrera, tanto como director de cine como de escritor, guionista, en fin, en su trayectoria artística y personal, y eso trata de llevarlo al festival también. Una de las cosas que yo me había propuesto, por supuesto, cuando acepté, era que en su categoría, es decir, de festivales culturales, pues no tuviera que envidiar a ningún otro. Diamante se vuelca con el cine de autor y hace una extensísima programación que catapulta a la semana como uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes de España. En aquellos momentos, un festival de cine era el referente para ver cine y para que llegara el cine y para que incluso en muchos casos el cine traspasara esa barrera y llegara a las salas comerciales. Julio iba por todos los festivales y se iba trayendo lo mejor que podía. Lo que pasa es que es verdad que algunas eran insoportables o te tenías que salir al jardín a echarte un rato. En cuanto a libertad, búsqueda de una serie de compromisos sociales y éticos, creo que se ejemplifican muy bien en Julio Diamante, el director que más tiempo estuvo coordinando y llevando adelante este proyecto. En lo bueno y en lo que luego significó sus avatares, sus cancelaciones, que las tuvo. La semana tiene una gran inestabilidad al ser dependiente de criterios coyunturales, personales o políticos. Se evidencia la enorme complejidad de sacar adelante el festival, con 2 paréntesis sin edición en esta etapa. Fue importantísima la constancia de Julio. Julio no paraba, era como un martillo pilón que no se conformaba con un no, iba llamando puertas y llamando puertas hasta que consiguió que se celebrara en el 86. El Ayuntamiento de Benalmádena, Junta de Andalucía y Diputación, fuimos las 3 instituciones que pusimos en marcha en el año 86 el festival con su nuevo, digamos, formato. Ese cartel que se usa en la edición esa del 86, que es el mar y la ventana, simbolizaba que era una ventana, la pantalla de cine era una ventana que se nos abría al mundo a la gente joven que estábamos ávidas de salir de esta España triste y gris. Ese encuentro-desencuentro con las instituciones que terminó con su desaparición en el año 1989. La etapa de Julio Diamante se salda con la aplicación insobornable de su ideario que inspirará a posteriores citas cinematográficas. Otros festivales retomamos muchas de las iniciativas y muchas de las propuestas que había hecho Benalmádena. Benalmádena, situado en la Costa del Sol, fue un escenario ideal para el desarrollo del festival. Aparte de las excelencias de su clima y entorno, la población de Benalmádena se volcó con este acontecimiento internacional que por otra parte supuso un magnífico altavoz que situó a esta población costera en el mapa cinematográfico mundial. Cuando yo llego al Ayuntamiento de Benalmádena en el año 66, había que terminar la infraestructura de los 3 núcleos urbanos y entonces, bueno, pues una vez quedaba realizado todo, había que también pensar en la promoción del nombre de Benalmádena como un municipio turístico. Todos los festivales tienen siempre que ver con una alcaldía, con una cuestión turística, con unos intereses que son más que los solo cinematográficos. Benalmádena consigue con su festival 2 objetivos, uno puramente cultural y otro no menos importante, que es su promoción internacional. El encargado de la oficina de turismo me decía: el 95% de las cosas que se hablan
sobre Benalmádena es en torno al festival. La niña de Benalmádena, premio del festival, reproduce una famosa escultura de la localidad del artista Jaime Pimentel, que es encargada por el alcalde para representar el resurgimiento de la economía de la localidad y su vinculación con el turismo y la cultura más internacional. El nombre de Benalmádena estaba en Europa y estaba en otros muchos lugares del mundo. Benalmádena se la conoció en el mundo entero. La semana, como era previsible y pese a estar apoyada por el entonces ministro de Información y Turismo Manuel Fraga, se enfrentó con innumerables problemas. El cine de autor que se programaba superaba ampliamente los límites impuestos por los funcionarios de la censura. Pero a partir de 1972, ninguna de las películas de las que se exhibieron en la semana fue proyectada con mutilaciones. Siempre, cada año, se hablaba de la batalla de Benalmádena, porque cada año, por unas razones o por otras, aquello era una auténtica batalla. En aquella época, en aquellos momentos sí que había una censura importante, que Julio Diamante, él comenta que tenía diversas estrategias para poderla, digamos, soslayar. Hubo un poco más de mano en algunos temas, aunque, bueno, pasaban, cuando creían que había algo dudoso, pues lo pasaban repetidas veces, ¿no?, para ver si podían acceder o no, ¿no? Nunca jamás se cortó ninguna película. Las vicisitudes, por ejemplo, que tuvimos que traer, que tuvimos que pasar para traer la película de Miguel Litín, de La Tierra Prometida. La censura al principio decía que no, que esa película no se podía poner. Logramos finalmente que dijeron, bueno, pues que se ponga la película una sola vez por la mañana. ¿Qué pasa? Se corre la voz y a las 10 de la mañana pues, estaba el Palacio del Congreso lleno y la gente sentada hasta los escalones esperando para ver la película de La Tierra Prometida de Miguel Litín. Un festival que había sido sometido a la censura, que había tenido problemas para poner películas prohibidas, películas amenazadas, películas con la Guardia Civil alrededor prohibiendo coloquios, películas que se paraban en medio o antes de que comenzara ese coloquio diciendo que aquello estaba subvirtiendo el orden, que es un festival con ese grado antifranquista, perviviera después de la muerte de Franco y coincidiera con la muerte de Franco, quizá tiene un simbolismo que merece la pena subrayar. El festival era un festival internacional y que aparte de, no solamente por tanto, su obligación era luchar contra la censura española, sino que también lo era luchar contra las otras censuras de los países de todo el mundo. Mira, también nos cortaban todo, los besos, los comentarios, no sé, era muy curioso y claro, aquí no, aquí veíamos nuestras pelis tal cual. La censura existe siempre, incluso cuando se dice que no existe la censura. No, la censura lo que pasa es que tiene muchas caras, ¿no? Incluso existe la autocensura también. La satisfacción mía es que de todas las películas que pretendí presentar a lo largo de los 18 años que dirigí la semana, no hubo ni una sola película que no se proyectara. La programación de la semana en la etapa de Julio Diamante constituye un ejemplo de coherencia y respeto al cine entendido como un valor cultural. Contó con gente curiosa. Por ejemplo, ese primer festival acuden como participación mexicana Felipe Cazals y Arturo Riste, los dos personas que conforman el núcleo fuerte del cine
mexicano junto con Paul Leduc y Jorge Fons en los años 70 y 80. En Benalmádena confluían las dos vertientes más odiadas, digamos, por el régimen franquista dentro del cine, que era una vertiente política y una vertiente erótica. Era muy gratificante poder ir a ver ese tipo de cine, poder comentarlo y poder vivir de una manera, en fin, más sentida ese espacio de libertad que se daba en este festival. Ciclos de cine africano, oriental, del este de Europa, del cine independiente norteamericano fueron parte esencial de la programación de la semana, cinematografías que nunca se habrían exhibido en la España de aquellos años y que constituyeron un auténtico descubrimiento para los cinéfilos que acudían a Benalmádena. Por supuesto, las latinoamericanas. Nunca se había hecho en el mundo la retrospectiva, por ejemplo, de Fernando Birri, que era un poco considerado como el padre del nuevo cine latinoamericano, y tampoco, por ejemplo, en el mundo se había hecho nunca un estudio del cine chicano. Puse un acento especial también en el cine realizado por mujeres o sobre problemas de mujeres, y por supuesto, pues de todos los un acento en todos los pueblos o personas que luchaban, repito, por la libertad de expresión. Han venido en denominar a este festival como un festival de cine minoritario. Efectivamente lo es, pero con una intencionalidad. En propias palabras de Julio, su intencionalidad es que ese cine minoritario llegue al mayor número de gente posible. El primer año que presenté a Dworkin con la película Dinamo, durante la producción salió como el 70 o más del público. Pasé 2 películas de Dworkin, y esa vez ya solo salió como el 30% del público. Y insistí todavía al año siguiente y hice ya un ciclo de todo el resto de su obra. Y entonces, pues como ya la gente se había habituado a este nuevo lenguaje de Dworkin, pues entonces fue absolutamente, ahí asistió todo el mundo entusiasmado y encantado de la vida. Para mí es muy significativo de cómo se puede, digamos, educar a la gente. Porque yo creo que lo que nos enseñó Benalmádena es que un festival no debe ser solo una serie de películas que se proyectan, sino una serie de manifestaciones que complementan ese panorama actual. Y en ese sentido yo creo que destacaba la coherencia de la propuesta, donde había las películas más recientes de ese año, de esos 2 últimos años, y al tiempo ciclos, retrospectivas, a veces muy atrás en el tiempo, de tal forma que conformaban un panorama muy completo del mundo del cine. Es verdad que hemos visto en ese festival muchos cines de Europa del Este, pero veíamos de Japón, de México, de Chile, El Imperio de los Sentidos, por ejemplo, la vi yo ahí, y luego ya te digo, en las últimas ediciones, al cine independiente norteamericano. Se hizo la presentación por primera vez del ciclo de Shoji Mamura, y al año siguiente ganó la Palma de Oro de Cannes y Mamura. También la semana fue una puerta abierta para el cine independiente andaluz. Cintas que nunca habrían llegado a las salas comerciales tuvieron en la semana una privilegiada plataforma de difusión. Hubo un documental sobre la Semana Santa de Carlos Taillefer, que aquello fue espectacular. Media sala aplaudiendo y media sala aporreando los pupitres y abucheando. Yo entonces cogí la película de la Alameda, la lata, la puse en el asiento del copiloto y la iba acariciando de vez en cuando para llegar a que la pusieran como estreno del Festival de Benalmádena, que para mí era un mito, y pensar que en ese mito que era el Festival de Benalmádena
se pusiera mi película como apertura del festival, el orgullo máximo, y yo iba bueno. Y entonces resultó que cuando llegué a Málaga se desencadenó una tormenta, una lluvia de tal calibre que la salida de Málaga hacia Benalmádena se llenó a una altura de agua pues como 1 metro. Y digo, yo que yo no voy a llegar al festival, esto no puede ser. Y entonces estaba anocheciendo y vi que un coche se metía por el agua, pero desaparecía hasta la altura de la ventanilla casi, ¿no? Con lo cual los faros no se veían. Y me lancé a hacer lo mismo. Y entonces, digo, en cualquier momento choco con un coche de frente. Y lo importante es que no cale al motor, porque como entre el agua en el motor, aquí me quedo. Estoy durante 50 o 60 metros rezando, cosa que yo ya no creía en nadie, iba rezando. Y por fin salí y milagrosamente pude llegar al estreno, que faltaban 10 minutos para que empezara. Julio Diamante estaba descompuesto y tal y cual. Llegué con la película que no estaba mojada y se la di y la pusieron. Eso es una anécdota muy tremenda, muy tremenda. Los últimos años de la semana constituyeron un ejemplo de tenacidad de Julio Diamante. No solo la falta de apoyo institucional y problemas presupuestarios, sino también un cambio de gustos en el público dieron por concluida la vida de la Semana Internacional de Cine de Autor en 1989, y con ello una forma de hacer, ver y sentir el cine como nunca antes se había producido en España. Para mí sirvió, personalmente, y yo creo que para mucha gente de mi generación, sirvió para que nos abriera los ojos y viéramos las cosas con otra perspectiva. Un faro que podía llegar a iluminar, pues en fin, un poco la actividad cultural que nosotros pretendíamos hacer en la provincia. Encontraron en este festival pues, ese espacio de libertad tan necesaria para las personas y para la creatividad artística. Tengo una pandilla ahora mismo, un grupo de amigos que nos vamos, un día a la semana nos vamos al Albéniz a buscar. ¿Por qué hacemos eso? Porque se nos ha quedado. Y entonces vamos a buscar cine de autor en el Albéniz una vez en semana, una pandillita de 7 u 8, ya muy mayorcitos todos, y yo creo que vamos buscando aquello que bebimos y que comimos en aquella época, sí. Yo creo que la Semana de Benalmádena fue un acontecimiento dentro del mundo cultural español, no solamente en el aspecto cinematográfico, sino también en todo lo que significaba de apertura a nuevos cineastas, a nuevas cinematografías, y por encima de ello una especie de foco de rebeldía contra, digamos, los poderes institucionales del momento del franquismo. El Festival de Málaga es, en sus orígenes, una especie de heredero o se plantea desde el punto de vista de la recuperación al que de algún modo estamos todos vinculados, todos los que amamos el cine en Málaga, que fue esta Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena. Todo el mundo habla de la libertad de expresión y yo no conozco todavía una persona que me haya dicho que odio la libertad de expresión, pero invito a cualquiera a que entre en la lucha por la libertad de expresión y luego me cuenta la experiencia.